Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Esta es la divisa de la Ilustración. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy me encuentro bastante emocionado porque vamos a comenzar a hablar de un filósofo con el cual tengo una relación de amor-odio, una cierta tensión entre la admiración y también pues algunos postulados que honestamente no me agradan nada, pero que reconozco su importancia en la historia de la filosofía. Vamos a hablar de Immanuel Kant y particularmente de su libro Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Para comenzar, pues hay que decir quién es Kant, por qué vamos a hablar de él y por qué en específico de este artículo. Más que un libro, es un artículo el que vamos a tratar, súper corto, 8 páginas, pero bueno, vamos a ello. ¿Quién es Kant? Híjole, esta pregunta no es tan sencilla de responder porque Kant, al igual que todos los pensadores de su época, fue filósofo, fue matemático, trabajó temas de política, trabajó temas de moral. Entonces fue un pensador que pues llevó sus ideas al límite, ¿no? Tratando todavía de ser muy sistemático y pues así como es muy reconocido en el campo de la filosofía, también resulta ser conocido en el campo, por ejemplo, de las matemáticas. Aquí hay una anécdota muy graciosa. Por ejemplo, yo lo estudié como filósofo durante muchos años. Como comento, tuve una relación amor-odio con él en la universidad. Y, por ejemplo, mi esposa lo reconocía como matemático. Entonces, de repente fue como, ay, ¿a poco tú estudias a Kant? Sí, claro, sus postulados. Y estoy así como de, pues, Kant es matemático, poco hace filosofía. Y yo así como de, ¿y a poco hace matemáticas, no? Entonces, es uno de esos pensadores que, pues, tiene bastante tela de dónde cortar. De hecho, es el pensador moderno más influyente en cuanto que Fichte, Schelling, Hegel, todos pues dialogan con él, incluso Heidegger y bueno, infinidad de pensadores, Herder también, eh, Jacobi, o sea, Kant es ese personaje que revolucionó la filosofía y a partir de él pues todos siguen ya sea pues sus postulados o atacándolo o diciendo sí, pero le faltó, etcétera. Pero Kant es un referente sí o sí de la filosofía. Y hoy queremos hablar de él porque justamente el 12 de febrero pues es su aniversario luctuoso, ¿no? Se cumplen años de su fallecimiento, entonces una manera de pues de honrarlo, de hablar de él, es esta. Sus obras más famosas son evidentemente las críticas. Está la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Si tú a alguien de filosofía le preguntas por Kant, evidentemente te va a citar estos tres libros que son los más famosos, que son donde Kant trató de pues llegar a los límites del pensamiento, que puedo conocer, la crítica de la razón pura, cómo debo actuar, la crítica de la razón práctica, y tenemos también la crítica del juicio, ¿no? Cómo debo juzgar. Pero más allá de estos tres obras magníficas, de esas tres obras fundamentales, Kant tiene una serie de escritos que en ocasiones se le llaman menores, como puede ser la fundamentación de la metafísica de las costumbres, como puede ser la misma metafísica de las costumbres, sobre la paz perpetua, y tiene otros más que son llamados, por ejemplo, escritos de divulgación, que Kant publicaba en periódicos o en revistas especializadas y pues eran como abiertos a todo el público. Evidentemente la mayoría de estudios se centran en las críticas, pero considero que para entender realmente qué está haciendo Kant, qué está pensando, qué quiere decir Kant, pues es necesario tener en cuenta pues todo su sistema, ¿no? Eso es algo que aprendí en la universidad con un gran maestro que tuve, Adalberto. Eh, este profesor realmente nos dijo, ok, sí, no nos vamos a encasillar en la crítica de la razón práctica, como lo hacen la mayoría de profesores,
¿Por qué? Porque no vamos a pasar de a lo mucho la introducción, que sea capítulo uno, prólogo, dice, pero vale la pena entender realmente qué es Kant, quién es Kant, qué está diciendo Kant. Y para eso es necesario, como menciono, pues tocar también los escritos menores o los artículos de divulgación. Y justamente entre esos artículos de divulgación tenemos respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Como comentaba, son 8 páginas, es decir, una cosa de nada. Lo lees en una sentada, en una hora, etcétera, pero te da los fundamentos, no solo para entender la época de Kant, su contexto, sino también pues su filosofía y también el de varios pensadores modernos. No estamos hablando de la época de la Ilustración. Kant se reconoce como un pensador ilustrado. ¿Y qué es esto? Recordemos que se da el paso entre el medievo y pues la edad moderna, ¿no? Tenemos la modernidad pues pronta, por decirlo de un modo, la primera modernidad con pensadores quizá como Galileo, Copérnico, etcétera, pero tenemos esta modernidad ya más madura que entra con la Ilustración, donde justamente tenemos personajes como Kant. Entonces Kant se reconoce o es de los primeros autores que dicen nosotros somos ya modernos y tenemos una gran diferencia con los antiguos. Es decir, obviamente los medievales se sabían que no eran como los antiguos, pero eran como sus continuadores, ¿no? En el llamado Renacimiento se empieza a dar esta distinción de pues yo no soy igual que el medieval, aquí estamos renaciendo, pero donde se da totalmente esta ruptura, al menos se asume por parte de estos protagonistas, de estos pensadores, es justamente en la modernidad. Y en el caso de Kant, pues él ya se asume como un ilustrado y nos dice, ¿qué es esto de la ilustración, no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué somos pensadores ilustrados? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Entonces, eso es lo que va a responder en su artículo de respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Yo ahorita lo trabajé en la versión digital, aquí en el Kindle. Lo estoy tomando de Editorial Prometeo, pero lo puedes encontrar, si no me equivoco, también en Editorial UNAM y Fondo de Cultura Económica. Entonces, es un texto que te comento vas a encontrar rapidísimo. Lo más seguro es que lo encuentres junto con un compendio de estos artículos o de estos escritos menores que pues tienen que tocar, o más bien que tocan pues las mismas temáticas. Básicamente Kant nos dice, ¿qué es la ilustración? Y así comienza su texto. La ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Así, la primera línea nos está contestando qué es la ilustración. Es esta salida de la minoría de edad. Pero ¿qué implica ser menor de edad? ¿Qué implica ser menor de edad? Que te estás dejando guiar por otros, que tu pensamiento está condicionado, que tu pensamiento está limitado por otras personas. Entonces, el ser ilustrado es ser mayor de edad, es pasar de esta tutela a hacerte realmente responsable de ti. Por eso dice más adelante, ten el valor de guiarte por tu propio entendimiento. Esta es la divisa de la ilustración. Es decir, el ilustrado va a buscar no quedarse con lo que lo han educado, con lo que lo han adoctrinado, sino pues estar tratando de razonar las cosas, ¿no? El pensando por sí mismo, dice Kant. ¿Esto qué implica? Pues que obviamente te vas a ir deshaciendo de ciertos dogmas, te vas a tener que ir deshaciendo de varias creencias, pero a la vez implica que te vas a ser responsable de lo que estás creyendo. Y esta responsabilidad es lo que en ocasiones asusta pues a las demás personas, ¿no? Dice Kant, para el hombre es bien sencillo dejar que otros piensen por él. Eh, una persona en minoría de edad dice, pues obviamente solamente va a recibir, pues lo que me están diciendo es lo correcto. Y más peligroso aún, dice, es cuando realmente tú te das cuenta que se tiene que pensar, pero pagas incluso por ello, ¿no? Dice, ya no tienes que dedicarte a pensar o nada que sea peligroso, simplemente pagas porque otro piense por ti. Y eso es algo que tenemos también en la actualidad, ¿no? Entonces es algo digno pues de pensar. Dice, la mayoría permanece con gusto en la minoría de edad a lo largo de su vida, debido a la pereza y la cobardía. ¿Y quién se aprovecha de esta pereza y quién se aprovecha de esta cobardía?
Pues aquellos tutores que se han cuidado muy amablemente de tomar sobre sí esta superintendencia, esta idea de yo te voy a supervisar, yo te voy a decir cómo debes actuar, cómo debes pensar. Esta superintendencia, estos tutores, esta tutoría, dice Kant, pues está en todos los ámbitos, pero en particular en el religioso, que es lo que va a tocar acá. Dice, pues el ilustrado o el público, la masa más bien antes de ilustrarse, pues tiene que irse ilustrando por sí mismo. Pero para esto es indispensable la libertad. Aquí aparece uno de los temas que la modernidad va a enarbolar. La modernidad se va a distinguir por enarbolar la razón va a ser lo más importante, la libertad va a ser una condición importantísima para el desarrollo de esta razón y vamos a ver un poquito más adelante el progreso. Los ilustrados y Kant dentro de ellos están convencidos de que la humanidad tiende a progresar, va a progresar, están progresando e incluso se llega a decir que ellos son el pináculo de este progreso. Entonces estos son como los tres temas que marcan el sistema filosófico de la modernidad en general, ¿no? Obviamente hay diferentes aristas y de aquí, por ejemplo, están las críticas en las que Kant dice, ok, esta razón, ¿cuáles son sus límites, no? Pero para él la razón es como pues lo máximo, es lo que lleva al hombre a su máximo esplendor de progreso. Entonces nos dice, para esto, para que el público se pueda ilustrar, es necesario que se esté en libertad. Y aquí Kant nos va a hablar de dos tipos de libertad o dos tipos de usar la razón, ¿no? Que está la pública y está la privada. La privada es cuando tú dialogas, criticas, te expresas tus ideas en un círculo cerrado. Este círculo puede ser tan grande como una iglesia o tan pequeña como tu familia. Y la pública es cuando te abres, cuando das por escrito sobre todo estos cuestionamientos, ¿no? ¿Y por qué es público? Porque lo estás lanzando. Recordemos ahí a Platón, ¿no? E incluso Kierkegaard, cuando tú escribes, pues se suelta, ¿no? La hoja, quién sabe quién la va a leer, pero se entabla un diálogo. Es decir, no se limita al que me está escuchando, sino que cualquiera puede acceder a ello. Y ahí, donde se canta, lo deseable es que pues todos puedan hacer uso pues de esta razón de forma pública. Sin embargo, dice Kant, hay algunos casos en los que es necesario que no sea así. ¿Como cuál? Dice, por ejemplo, el ejército. Dice, si a un militar le dan una orden, no es deseable que se ponga a cuestionar o a hacer públicos sus cuestionamientos, tiene que ejecutarla. Pero entonces dice, hay ciertas limitantes. En el grado que a él le preocupa es sobre todo la religión, porque cree él que es la limitante más grande a la razón. Y dice entonces, para que la razón progrese, para que el hombre se ilustre, es necesario sí que exista esta razón en privado, que pues los grupos religiosos se apeguen al dogma, al signo, dice él, del cual tienen su doctrina, pero también que sean capaces de criticar de forma pública ciertos dogmas. Dice, esto no va a cambiar de un momento a otro, pero va a ir progresando de tal manera en la que en algún momento se va a tener que cambiar ciertas cosas. Dice, si no se hace esto, pues realmente estamos perdidos. Dice que no el uso público de la razón es indispensable para el progreso. ¿Y por qué es necesario progresar? Porque solamente de esta manera el hombre va a llevar a cabo su fin. El fin del hombre es justamente irse perfeccionando y este perfeccionamiento se da con el ir limpiando errores, con ir progresando en estas ideas. Nos dice Kant que pues tiene que progresar tanto en ideología como moralmente y que sería de hecho un crimen. Básicamente han atentado contra la naturaleza del hombre el crear leyes o el crear un estado que te impida
progresar, ¿no? Que te impida ilustrarte. Otro punto bien importante que aquí nos coloca es que esta ilustración se da de nuevo en el individuo, no en la masa, no en la sociedad, sino que tiene que irse ilustrando cada uno, y también que no es producto de una revolución. Dice, sí, una revolución puede quitar gente del poder, pero esto solamente va a sustituir ciertos dogmas, va a cambiar uno por otro. En el caso de un ilustrado, tiene que ser capaz de criticar todo y de esta forma ir progresando. Se debe de tener este valor para poder progresar como humanidad. Esto es realmente lo que la sociedad, lo que la sociedad necesita, según Kant, ¿no? Poder llegar a este estado de ilustrado. Y Kant nos dice, todavía no estamos ilustrados, pero es la época de la ilustración, es decir, estamos en ese proceso y en el punto máximo en el que si de aquí lo hacemos bien, la humanidad va a progresar. Aunque, ojo, esto lo va a decir en otro de sus textos que quizá tratemos después, el de Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Kant va a decir que no es tan parejo la ilustración intelectual o el progreso intelectual y el progreso moral, que de hecho va a ser mucho más rápido que el hombre progrese intelectualmente a que lo haga de forma moral. Y bueno, creo que actualmente podemos darle la razón en esto al señor Kant. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Es un texto muy breve en el que Kant nos suelta estas ideas. Es necesario salir de esta minoría de edad. Es necesario tener el valor para servirnos de nuestra razón. ¿Vale la pena pensar en ello? Sí. Creo que la crítica que hace a la religión es un poco no exagerada, pero sí sobredimensionada en el sentido de que también es peligroso el no estar ilustrado en cuestiones políticas, aunque él ve más peligro en lo religioso, pero sin duda creo que sí es necesario ilustrarnos en el sentido de tener este valor, ¿no? De pensar por nosotros mismos, incluso en nuestros días. Entonces, quedémonos con eso, reflexionemos si en verdad estamos o hemos progresado y también si es necesario progresar, ¿no? También tampoco hay que creerle completamente a los modernos de que sí o sí tenemos que estar progresando. ¿Qué conlleva ese progreso? De eso hablaremos quizá en otros videos. Por ahora, quedémonos con ello. Sean felices, sean virtuosos, si no es que es la misma cosa. Y nos vemos en otro video. Adiós.